Attends. Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En este video les voy a explicar un poquito las consideraciones que ustedes deben tener cuando aplican los superlativos. ¿Sí? Los superlativos, que son los comparativos de superioridad. En este caso, cuando tú aplicas los superlativos, vamos a hacer unos ejemplos y les voy a explicar qué deben tener en consideración cuando se hacen con adjetivos, con verbos, con nombres, con verbos o con adverbios. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a ir leyendo las frases. Le temps de transport est le plus long. El tiempo de transporte es el tiempo de transporte es el más largo. Son coût est le plus lourd. Son coût est le plus lourd. Su costo es el más pesado. Les logements sont les plus chers. Les logements sont les plus chers. Las viviendas son las más caras. Por ejemplo, también Paris bénéficie du plus grand nombre d'entreprises. París se beneficia de el más alto número de empresas. París se beneficia del más alto número de empresas. La région qui offre le plus de divertissement. La région qui offre le plus de divertissement. La región que ofrece la mayoría de entretenimientos. C'est la personne qui a le moins d'argent. C'est la personne qui a le moins d'argent. Es la persona que tiene menor dinero. On gagne le plus. Le plus. On gagne le plus. Ya les voy a decir porque aquí se pronuncia la S. Ou on vit le mieux. Ou on vit le mieux. On gagne le plus, donde o sea, se gana lo más alto. Y aquí, où on vit le mieux, donde se vive lo mejor, donde se vive lo mejor, donde se vive de mejor manera, por decirlo así, donde se vive lo mejor. Entonces, como se habrán dado cuenta, hay varias oraciones. Estos comparativos o estos superlativos aquí son superlativos de adjetivos. Por ejemplo, el más largo, el más pesado, los más caros, o París se beneficia de el más alto número. Entonces vean que aquí son adjetivos. ¿Qué deben tener en cuenta aquí? Que el adjetivo siempre tiene que ir correspondiente con el artículo, ¿sí? De lo que tú estás calificando. Por ejemplo, si yo digo el tiempo de transporte, que es lo que yo estoy calificando, mira que sea le, que es masculino, le plus. Y si es singular, tiene que ir con singular. ¿Ok? O mira, aquí por ejemplo, son coût est le plus lourd. Su costo es el más pesado. Mira que es masculino y es singular. Lo mismo debe ir aquí. Y también aquí, por ejemplo, mira que dice las viviendas, les logements son, mira que concuerda con el verbo son, les plus dice ahí, las más caras. O mira aquí, por ejemplo, París se beneficia de
Del más alto. Del más alto número de empresas. Para ahí se beneficia de el más alto número de empresas. Entonces mire que siempre tienes que ver si es singular, masculino, femenino, si es plural. ¿Está? Para que veas que siempre tenga la concordancia. Aquí te preguntarás de pronto por qué yo utilizo le y aquí du. Porque por el verbo beneficier. Beneficier es un verbo que significa, o sea, beneficiarse de. Y es beneficier de, más si yo le colocara le. Tú sabes que esto en francés no se puede hacer. De más le significa que artículo partitivo. Du. Paris bénéficie du plus grand nombre d'entreprises. No puedes colocar como beneficier. Es un verbo que es beneficier de. Sería de le plus, pero no de le. No los puedes colocar en francés. No se puede. Así que colocar el artículo contracto. Du. ¿Está? Entonces, bueno, ahí vamos. Las cositas que debes tener en consideración cuando son superlativos de los adjetivos. Cuando son de nombre, mira, la región que offre le plus de divertissement. La región que ofrece la mayoría de entretenimientos. C'est la personne qui a le moins d'argent. Es la persona que tiene menos dinero. ¿Qué debes tener en cuenta aquí? Mira que aunque estamos hablando de sustantivos, por lo general, cuando tú te refieres a los sustantivos de cantidad indefinida, tú utilizas los artículos partitivos, pero aquí tú utilizas de o de apostrofado. ¿Por qué? Porque estás hablando de la cantidad. Le plus, la mayoría, o el menor. Entonces ya estás hablando de cantidad. Por eso no utilizas el artículo partitivo. Porque aunque son sustantivos, estás especificando la cantidad. Aquí, por ejemplo, on gagne le plus. ¿Por qué si puedes aquí pronunciar la S? Porque está haciendo un superlativo de verbo y cuando va al final. O sea, aquí ya lleva un punto final. No hay más nada que colocar. On gagne le plus. Se gana lo mejor. Se gana lo mejor. Esto es un superlativo de verbo. O un superlativo de adverbio. Porque te coloqué où on vit le mieux. Donde se vive lo mejor. Porque tú no puedes colocar plus bien. Esto en francés no se puede. Plus bien no se utiliza. Y acuérdate que en los comparativos, bien, el comparativo de superioridad de bien es mieux. Entonces tú no vas a decir plus bien, tú dices le mieux. Ou on vit le mieux. Así que espero que les haya quedado un poquito claro, de que reflexionen más o menos cómo se utiliza cuando utilizas el superlativo para un verbo, para un adverbio, para un adjetivo, para un nombre. Así que, mes amis, quel plaisir, ha sido un placer. Espero que les sirva y que les rinda. Au revoir, à bientôt.